Voy a proceder a dar el uso de la palabra al doctor Brolin Aguilar Bonilla. El doctor Brolin Aguilar Bonilla es abogado por la Universidad Nacional de San Martín y abogado también del estudio jurídico Rosales Artica Abogados, que tengo el alto honor de poder dirigir, ¿no? Dicho sea de paso, también esta ponencia del doctor eh, forma parte de un evento que se hace en coorganización con el Ilustre Colegio de Abogados de Tumbes, ¿no? De manera tal que, eh, dicho esto, vamos a pasar a escuchar al doctor, ¿no? Resaltando también que el Ilustre Colegio de Abogados de Tumbes tiene como decano al señor doctor Johnny Peña Vinces. Muy bien, doctor Aguilar, lo escuchamos atentamente. Si usted puede también ya compartir sus diapositivas y comenzar con su exposición. Muchísimas gracias por su tiempo, lo escuchamos atentamente. Gracias, doctor Rosales. Muy agradecido también con todos los participantes que se suman a estos eventos académicos con el fin de seguir aprendiendo los conocimientos que tantas veces nos hace mucha falta, ¿no? ¿Me confirma si se ve la diapositiva, doctor, para comenzar? Sí, la estamos viendo. Existen excepciones al principio de preclusión en el proceso penal. Con esa pregunta vamos a iniciar esta ponencia un poco interesante, es un tema poco tratado, sobre todo hoy en día, en estos tiempos, son temas desconocidos, por así decirlo. Me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Existen excepciones al principio de preclusión en el proceso penal? Cuando me hago esta pregunta de si existen excepciones es porque estamos afirmando que hay una regla, ¿no? Siempre ante una situación o ante una regla hay excepciones, o a los derechos en general hay excepciones, o también valen decir no son ilimitados. Lo mismo pasa con el tema o el principio de la preclusión. Vamos a tratar algunos aspectos conceptuales en este momento y también vamos a ver el ámbito de aplicación, la ubicación en el Código Procesal Penal, cuál es la regla de la preclusión y finalmente vamos a terminar contestando a la pregunta si es que existen o no estas excepciones a la regla, ¿no? de la preclusión en el proceso penal. Bien. La primera pregunta es, ¿qué es la preclusión? Para sentar bases, ¿no? Luego no podemos, digamos, responder a la pregunta de así porque no quizá comprendemos el concepto o el marco conceptual de esta palabra, ¿no? ¿Qué es la preclusión? He traído algunas citas doctrinarias, también jurisprudenciales, ustedes lo van a tener en las diapositivas. Por ejemplo, ¿no? El profesor San Martín Castro dice que la preclusión implica la pérdida de una facultad procesal y la organización del proceso en etapas que se van clausurando para dar nacimiento a los que siguen. Al terminar cada etapa o periodo, este queda firme y da nacimiento a la siguiente. Esta última parte me parece importante. Ore Guardia también en el mismo sentido refiere que la preclusión se entiende como lo esperado es que los sujetos procesales actúen diligentemente y realicen los actos procesales dentro del plazo legalmente establecido. Este plazo también lo vamos a atender más adelante como fundamento del principio de preclusión. Entonces, decía que es muy importante la parte final que César San Martín Castro cita cuando dice, ¿no? Momentos que se van clausurando para dar nacimiento a los que siguen. Al terminar cada etapa o periodo, este queda firme y da nacimiento a la siguiente. Entonces, como ustedes saben, el proceso penal pues está compuesto por etapas, ¿no? Justamente por eso se llama proceso. El proceso tiene que tener un inicio y tiene que tener finalmente un final. No puede haber un proceso infinito. Se estaría afectando a los que están siendo investigados en todo caso. Por eso es que hay etapas y lo más importante, como señala San Martín, terminada una, es imposible que esta etapa sea reabierta. Ese es el punto de discusión en este momento que vamos a analizar.
citas jurisprudenciales, por ejemplo, la Sala Penal Nacional nos dice que el objeto de la preclusión es ordenar y garantizar el contradictorio procesal. Determina el inicio y fin de las fases y etapas procesales, determinando el avance del proceso. Está esencialmente vinculado al desarrollo progresivo y continuo del contradictorio procesal. Esas son las unas citas que ustedes lo van a tener también en cuenta, poder analizar. Ahora, esto también me parece importante, habiendo ya, digamos, sentado bases respecto a qué es la preclusión, el sentido de esta institución jurídica, cuál es la regulación, cuál es la base legal que nosotros podemos decir de la preclusión, en qué ubicación se encuentra del Código Procesal Penal, ¿no? Y la verdad es que no es muy amplio este tema, que sencillamente lo vamos a encontrar en el título 3, sección primera del libro segundo del Código Procesal Penal. En síntesis, 3 artículos, todo lo que tenga que ver con los preceptos generales de la actividad probatoria. En realidad, el primer artículo, que es el artículo 150, que es, digamos, la base, es la nulidad. Es decir, no podemos entender a la preclusión si no tenemos en cuenta además el tema de la nulidad en el proceso penal, porque ambos están totalmente unidos, están vinculados entre sí. Que las consecuencias de la preclusión en caso de ella se vulnere, bueno, tiene que ver con la nulidad. Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta clase, ¿no? El artículo 150 nos señala acerca de la nulidad absoluta. Por ejemplo, ¿no? Nos dice que serán nulos los defectos concernientes a, por ejemplo, la promoción de la acción penal y a la participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria. ¿Cuándo es obligatoria la presencia del Ministerio Público? Si nosotros tenemos en cuenta el código, por ejemplo, del niño y del adolescente, sobre todo en los delitos contra la libertad sexual en menores de edad, específicamente en menores de edad, es necesario y es importante que en este tipo de investigaciones el fiscal esté presente, pero no el fiscal en lo penal, que también es obligatoria su presencia, pero en este tipo de procesos también debe estar presente otro tipo de fiscal, es decir, 2 fiscales. Me refiero al fiscal especializado en la familia. Entonces, muchos casos se dan que ello no ocurre. Por ejemplo, a una declaración, a una cámara GESEL, y simplemente acude el fiscal en lo penal y no acude el fiscal en la familia. Taxativamente, el Código del Niño y del Adolescente señala que la ausencia del Ministerio Público en la familia en estas investigaciones es causal de nulidad. A eso se refiere básicamente el artículo 50 cuando señala que serán nulos, ¿no? Es un defecto a la participación del Ministerio Público en las actuaciones que requieran su intervención obligatoria. Y esa obligatoriedad señala en los delitos contra la libertad sexual en menores de edad. Entonces, continuando ya con la preclusión, el artículo 153 señala, textualmente, no pueden retrotraerse el proceso a periodo ya precluido. En un inicio también decíamos nosotros que el proceso penal tiene etapas, ¿no? Investigación preparatoria, no puedes hacer actuaciones en etapa intermedia cuando debiste hacerlo en la etapa de investigación preparatoria. Lo mismo en juicio oral cuando debiste hacerlo en la etapa intermedia. A eso se refiere eh, el profesor Oreguardia cuando señaló, ¿no? Lo esperado es que los sujetos procesales actúen diligentemente y realicen los actos procesales dentro del plazo legalmente establecido. Ya no, después es imposible que ello ocurra. El artículo 154, y esto es más claro, esto es ya más explícito en realidad, dice, no se podrá retraer el proceso a etapas ya precluidas. La declaración de nulidad de actuaciones realizadas durante la investigación preparatoria no importará la reapertura de esta. Lo mismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo del juicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa interna. Eso es lo que les decía, ¿no? Pero vamos a ver, en realidad esto es lo que dice el código, pero vamos a ver ante un caso real qué es lo que dijo la Corte Suprema.
cuando un juez, y eso le hice la pregunta a la clase anterior que tuvimos la oportunidad de conversar, les había comentado, ¿qué pasa si un juez, una sala, declara nulo, insubsistente el juicio oral, improcedente la acusación y ordena que se lleven a cabo actos de investigación? Es decir, retrocediendo a etapas ya precluidas, en un caso real. Entonces, esa es la esencia en sí de lo que vamos a también desarrollar en este momento. Habiendo entonces tocado, ¿no? Comentado brevemente los conceptos, la ubicación de la preclusión, entendiendo que éstas no pueden ser reabiertas, sino que el operador jurídico debe ser muy diligente al momento de hacer en el momento que le corresponde, porque luego ya básicamente o prácticamente ello es imposible, ¿no? Entonces, los fundamentos del principio de preclusión, dos básicamente: el debido proceso, seguridad jurídica. Recuerden nuevamente lo que dice, lo que dijo la, la Sala Penal Nacional, ¿no? Tiene como objeto, dice, ordenar y organizar el contradictorio procesal. Está esencialmente vinculado al desarrollo progresivo y continuo del contradictorio procesal. Básicamente todo lo que tenga que ver con el plazo. Y el plazo no se encuentra dentro del debido proceso. Eficacia de la serie, todos los actos de investigación deben ser eficaces, pues, ¿no? Si a un investigado no se le llama a declarar y no asiste, pues lo que corresponde es llamarlo a grado fuerza, ¿no? Llamarlo o declararlo como reo contumaz. Si el fiscal ello no ordena, no puede luego decir que falta investigar porque, o sea, no se está cumpliendo con la eficacia de la investigación. Todo lo que tiene disponible Fiscalía para hacerlo, no lo hace. En caso contrario, cuando ello sí sucede, ¿no? Ello, digamos, tiene cierta eficacia de ese proceso, de ese acto de investigación. Y como tiene esa eficacia, al terminada esta etapa que está dentro de la misma, no puedes, digamos, ser nuevamente regresada, reaperturada, nuevamente volver a hacerlo. Principio de igualdad de armas, como les dije, y el principio, lo más importante de todo esto es el principio de seguridad jurídica. Y es un principio que no está, digamos, a diferencia de otros principios establecidos de manera expresa o taxativa en el Código Procesal Penal, pero sí también podemos hacer una especie de conjunción entre otros derechos para de esa manera poder, digamos, asentar de que la preclusión también tiene un sustento, tiene un fundamento en lo que es la seguridad jurídica, ¿no? Por ejemplo, el artículo 2, inciso 24, parágrafo A, y del 139, inciso A y D de la Constitución Política, y el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política, que es básicamente lo que habla, como le dije hace un momento, del debido proceso. Sobre todo este último fundamento de seguridad jurídica, lo pueden recoger ustedes del Tribunal Constitucional, fundamento 4 del expediente 16-2022. En ello ustedes van a poder encontrar que la seguridad jurídica es el conjunto de otros principios. ¿Por qué? Porque, como les digo, no se encuentra regulado expresamente ese principio en los códigos que ya nosotros tenemos. Las etapas del proceso penal ya lo conocemos. Esto es muy importante tener un acercamiento al respecto, ¿no? La preclusión eh, se entiende que no debe ocurrir cuando una etapa ya terminó, ya sea de investigación preparatoria, ya sea etapa intermedia o ya sea etapa de juzgamiento. Pero ¿qué pasa cuando nos ubicamos dentro de una etapa en sí? Por ejemplo, investigación preparatoria. ¿Es posible que se vuelvan a repetir actos de investigación dentro de una etapa? Sí, eso sí es correcto. Le llamo una preclusión interna, ¿no? Porque como ustedes han visto anteriormente, el artículo 154 es claro, ¿no? Dice, no se podrá retraer el proceso a etapas ya precluidas. Pero si dentro de una etapa encontramos subetapas, por llamarlo así, y en ellas se llevan a cabo investigaciones, el proceso avanza,
con la finalidad, ¿no?, de continuar y esclarecer con la verdad, pero ello tampoco es absoluto, porque dentro de una etapa, por ejemplo, en la etapa de investigación preparatoria, se llevan a cabo declaraciones, inspecciones, reconstrucciones, pericias, ¿no?, medidas limitativas, prueba anticipada. Declaraciones. Imagínense que se lleve a cabo una declaración sin la presencia de un abogado defensor, ¿no? Fundamental para garantizar el derecho de defensa. Dentro de esta etapa ya se llevó a cabo un acto de investigación, ¿no? Entonces, ello es posible de ser declarado nulo, por supuesto. Por eso es que yo les repito, esto tiene que ver básicamente, está ligada con el análisis de hacer de la institución de la nulidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se hacen inspecciones, reconstrucciones. Lo mismo, ocurre que el abogado defensor no está presente. Ello es causal de nulidad. Lo que importa en buena cuenta es que se vuelve a llevar a cabo, ¿no? Se repite esa actuación procesal. Nuevamente, justamente para eso existen pues las tutelas de derecho, ¿no? Para, digamos, corregir o subsanar ese error que se cometió afectando un derecho fundamental del investigado. Entonces, ya sea por una decisión judicial o simplemente de manera que el abogado lo pueda realizar, esto se puede repetir, se puede volver a realizar una actuación procesal. Entonces, esta preclusión interna, digamos, es, digamos, permitida. Lo que no ocurre, digamos, cuando todo el conjunto de la etapa ya está totalmente terminada. Imagínense, por ejemplo, como les dije hace un momento, del fiscal en la familia, ¿no? Se lleva a cabo una prueba anticipada, que se supone es la única actuación para evitar la revictimización de la presunta agraviada, ¿no? Entonces, pero si en ella no se lleva a cabo una, la presencia del fiscal en la familia, simplemente esa acta es nulo, digamos, no tiene una eficacia procesal esa acta. Entonces, ¿es posible que ello se vuelva a llevar a cabo? Sí, es posible. Va a depender de la estrategia, de cómo se maneje el caso, para eso poder evidenciar en etapa final del proceso, ¿no? El abogado, por ejemplo, no podría advertir eso. Pero lo cierto es que eh, es posible llevar a cabo, porque como lo repito, se está dentro de una etapa, lo que es imposible cuando se tratan de etapas ya terminadas, ¿no?, en sí. Lo mismo ocurre con la etapa intermedia. Aquí también hay un tema en discusión, el cual me parece interesante traer a colación, sobre todo lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Es posible pedir al juez que se lleven a cabo actos de investigación en la etapa intermedia? No, porque eso debiste hacerlo en la etapa de investigación, ¿no? Justamente para eso se llama la etapa de investigar. En la etapa intermedia ya no es el momento para realizar ese tipo de actividades. Pero ocurre una situación singular cuando estamos ante un sobreseguimiento, ¿no? La famosa investigación suplementaria, lo que en buena cuenta sirve de llevarse a cabo actos de investigación, ¿no? Porque a criterio del juez considera de que eso, el hecho aún falta, digamos, realizar cierta pericia, cualquier otro, y es más, debe decir el plazo o la debida fundamentación. Pero no estamos diciendo acaso que la etapa de investigación sirve única y exclusivamente para realizar actos de investigación y en otra etapa ya no. ¿Cómo es posible que en etapa intermedia esto se lleve a cabo? Por ejemplo, en la investigación suplementaria. Estamos en etapa intermedia y se llevan actos de investigación. Eso es un problema, podemos desarrollarlo así, que esto obviamente está vigente, está en el código, el hecho de que cosas que estén en el código no siempre implica que estén bien, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con las pruebas de oficio en el juicio oral y así otras instituciones, pero no está absolutamente mal citarlo como para poder intercambiar ideas, conversarlo y decir, eso está bien o eso comparto, está mal. Y situaciones así, es que esa es básicamente la idea, ¿no? Nunca perdiendo de vista, obviamente, el tema o el sentido o el fondo del asunto de la preclusión. Citando a la doctrina, a la jurisprudencia, el abogado debe ser diligente al momento de
realizar actos de investigación en el momento procesal oportuno, porque luego, cerrada una etapa, ya es imposible abrirla nuevamente a posteriori, ¿no? El tema de los medios técnicos de defensa también hay un problema que eso le he dejado como un plus para la parte final de esta charla, porque también les voy a comentar, es otro problema bastante interesante, que eso lo voy a dejar para el final para seguir comentando. Lo propio en el juzgamiento, ¿no? No se pueden, digamos, realizar. Acá está la prueba de oficio que les comentaba, ¿no? Ya pasamos la etapa intermedia. Es decir, en síntesis, lo que nos dice el código es lo siguiente, ¿no? Tú puedes investigar en investigación preparatoria, en etapa intermedia y en juicio oral. La traducción que se hace para la práctica, ¿no? Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Si me preguntan en lo personal, yo no estoy de acuerdo con el tema de la prueba de oficio, ¿no? El juez debe resolver con lo que ya está. Por más que, bueno, sea un hecho mediático y que eso implique una necesidad de resolver la situación para llegar a la verdad en ese sentido, bueno, habrá que ver reformas pues legislativas, ¿no? Y así, como les digo, otras instituciones también están en la misma situación. Pero entonces, podemos, por ejemplo, la actuación probatoria, ¿no? Estamos en las famosas objeciones, ¿no? En etapa de investigación preparatoria, ello es posible, por ejemplo. Es claro cuando el artículo 86 del Código Procesal Penal nos habla de cuando el investigado está declarando, no es posible que se le hagan preguntas impertinentes, sugestivas, son preguntas totalmente prohibidas, pero se llevan a cabo. Esto no que se confunda tal vez con el hecho de estar haciendo en sí o en estricto una actividad probatoria que como se lleva en juicio oral, ¿no? Un alegato de apertura, un alegato de clausura. Si en un momento les mostré las etapas de la investigación preparatoria y que dentro de ellas es posible que se vuelvan a repetir vía tutela o vía nulidades, se vuelvan a repetir actuaciones, es válidamente posible, ¿no? El problema es cuando nos encontramos lo que yo le he denominado preclusión externa. Lo anterior es la preclusión interna. Y esto, en buena cuenta o en sí, como se llaman etapas, le he denominado pues la preclusión externa, porque cada círculo, uno, dos y tres, solo las cosas que se hacen en el uno ya no pueden hacerse en el dos. Lo propio con lo que se puede hacer en etapa intermedia es imposible que se haga en la etapa 3. Y como repito, ante un caso en concreto que vamos a ver más adelante, vamos a ver qué resolvió la Corte Suprema, qué nos dijo, qué nos dejó como jurisprudencia ante una situación cuando un juez retrotrae el proceso hasta la etapa uno, estando ya en la etapa, digamos, de apelación. ¿Es posible eso? Lo vamos a ver en el desarrollo, obviamente, de esta clase, ¿no? Esto es en realidad el caso práctico. Le he titulado así para poder comprenderlo, ¿no? Y obviamente hay que entenderlo partiendo por los hechos, básico. Circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes, circunstancias a que eran posteriores. Hubo un error ahí de tipeo. Las disculpas, obviamente, del caso. Lo cierto es que esto nace en una municipalidad en Arequipa, en el centro poblado menor de La Punta. Me parece que es en la provincia eh, no tengo, voy a tratar de recordar en la provincia ya ustedes seguramente si lo recuerdan me van comentando, ¿no? Lo cierto es que sucedieron los hechos dentro de una municipalidad, ¿ok? Se trataba básicamente de un alcalde, pero puntualmente, ¿qué es lo que dice este hecho? El 23 de marzo, de época de verano, Gerardo Pastor asumió las funciones como alcalde del centro poblado menor de La Punta para un periodo de 4 años, del 2013 al año 2017. Administró los diferentes ingresos que se generaron por la temporada de verano del año 2013 por el alquiler de espacios en la playa, al ser requerido por la municipalidad para que sustente los gastos realizados.
presentó un balance con un estado de ejecución de presupuesto de ingresos y gastos, dando cuenta que a diciembre de ese año, es decir, de marzo a diciembre de ese año, se obtuvo como recursos directamente recaudados el monto de 88.145,18 y como ejecución de gastos 47.000 soles con 47.048 soles con 70 céntimos. Sin embargo, no presentó ningún documento con las formalidades de ley que justifiquen esos gastos, de lo que se colige que los ingresos declarados habrían sido apropiados para su beneficio. Y otro dato más sospechoso para Fiscalía es que el 5 de diciembre de ese mismo año, el acusado abrió a su nombre una cuenta de uso exclusivo en el banco de crédito por el monto de 21.874 soles. Y esto aquí básicamente para analizar es simplemente matemática pura, ¿no? Si dicen que los ingresos de todo el año, de marzo a diciembre, fueron de 88.145 soles, y como ejecución de gastos, 47.048 soles. La diferencia es lo que entiende Fiscalía que se ha apropiado el señor o que se ha beneficiado, que ha obtenido ese dinero que es de la municipalidad. Estamos hablando algo de 40 y tantos mil soles. Lo cierto es que Fiscalía entiende, ¿no?, que como 21.000 soles está en el banco de crédito, los otros 21.000 no sabemos dónde está. Lo cierto es que el señor se ha apropiado. Eso es la tesis fiscal, básicamente. Vamos a ver que la situación cambia al momento que esta situación avanza. El acusado fue notificado para declarar acerca de los hechos sucedidos y brinda sus descargos correspondientes, ¿no?, como corresponde. Este no acudió a la fiscalía, sin embargo, tampoco ofreció la documentación sustentatoria sobre el balance que presentó. Esos son los hechos puntuales. Fiscalía entiende que el señor obtuvo ingresos a la municipalidad de marzo a diciembre por un monto y que más de la mitad de ese monto sí lo presentó a la municipalidad, pero no justificó, ojo, eso es muy importante, presenta el balance de gastos, dice gasté tanto, pero no acredita, no sustenta, no dice por qué gastó 47.000 soles, con documentos idóneos, ¿no?, que corresponden para hacer un balance de esa naturaleza. Y aparte, como en diciembre, el 5 de diciembre, aperturó una cuenta a su nombre y ahí depositó 21 soles. Y los otros 21 soles, que es la mitad, bueno, Dios sabe dónde se encuentra ese dinero. Entonces, el señor es responsable para la fiscalía de haber cometido el delito de peculado, que es el tipo que lo acusaron en su momento, ¿no? Esos son los hechos que tenemos en cuenta. A ver, vayan creando quizás una idea de qué es lo que pudo causar que la sala posteriormente diga no, este proceso debe regresarse hasta la etapa de investigación con estos hechos. Y ojo, que este fue un caso vía un requerimiento acusatorio directo. No pasó propiamente la investigación formalizada, es decir, directamente estando en diligencias preliminares, pasó a la etapa intermedia, acusó directamente porque entendía el fiscal que ya tenía que con los elementos que tenía en su momento eran absolutamente claros para a poder acusarlo, ¿no? Entonces, la imputación fue esta: delito de pecado, segundo párrafo del Código Penal 386, pero dice el fiscal, en caso no sobrepasa las 2 UITs, porque el segundo párrafo es el delito peculado agravado, pero en caso no sobrepasa las 10 unidades de impositiva tributaria, la tipificación sea por el primer párrafo, es decir, como una especie de, bueno, pues subsidiario, ¿no? No es lo uno y lo otro. Absolvió porque esa acusación fue, digamos, notificada a Fiscalía para que subsane, y absolvió la devolución de la acusación y dice, ¿no? Alternativamente, es decir, acuso por peculado, segundo párrafo, y alternativamente delito de apropiación ilícita. Y ya lo cambia. Pero, eso fue por escrito, pero Fiscalía en audiencia dijo lo siguiente, ¿no? Retiro la acusación por apropiación ilícita e insisto por el delito de peculado, segundo párrafo. Alternativamente, el primer párrafo. Solamente nos quedamos con el delito de peculado. El delito de
apropiación ilícita en este caso ya no va a ser materia de análisis, ¿no? Porque el propio Fiscalía subsana de esa forma por escrito, pero en audiencia dice no, solamente por el delito de peculado. Se titula en la parte superior, ustedes pueden ver primer juicio. Lo que pasa es que en este caso se llevaron a cabo dos juicios orales, algo inusual, propio cuando se declaran nulos los primeros, ¿no? Se llevaron a cabo dos juicios orales, por eso es que el primer juicio es esto, ¿no? El juzgado colegiado de Camaná condenó a Gerardo Agustín Pastor Perea como autor del delito de peculado, primer párrafo, a 4 años de pena suspendida. El Ministerio Público acusó por el segundo párrafo, alternativamente por el primer párrafo. Eso quiere decir que el dinero que se apropió no superaba las 10 unidades impositivas tributarias. En esa condena el juzgado impuso una reparación civil de 39.000 soles, ¿no? Claro, era la diferencia aproximadamente eh, de los 47.000 que había supuestamente sustentaban de la municipalidad, pero sin justificar esos gastos. Simplemente dijo, no, gasté 47.000 soles y el resto no lo tengo en el banco, pero solamente en el banco tenía 21.000 soles. Ah, no dijo. Entonces, como no presentó documentación, no, el fiscal dijo, no, ese dinero te has apropiado. Entonces, esa reparación civil que comprendía, uno, la devolución de 19.000 soles a las arcas de la municipalidad del centro poblado de Balneario del Cono Sur La Punta, y además el monto de 20.000 soles por indemnización de daños y perjuicios. Y dice además la sentencia, sin desmedro de que la suma equivalente a los 21.000 soles depositada en su cuenta del banco de crédito la abone a nombre de la municipalidad. Es decir, tanto el juez o el juzgado como fiscalía entendieron que el dinero que el señor Gerardo depositó y creó en su momento del BCP en diciembre de ese año, los 21.000 soles, fue para él. Pero luego van a ver ustedes que ese dinero el señor simplemente lo hizo para resguardar ese dinero. Si bien es cierto, estaba a nombre de él, pero entendía el señor que ese dinero no era de él, era de la municipalidad. Esa era su forma de poder administrar el dinero de la municipalidad. No tenía una área de tesorería, el señor así administró el dinero. Inclusive van a ver ustedes que el señor guardaba debajo de su colchón el dinero. Entonces, el señor estaba claro en la posición. No había dinero de por medio que se había apropiado indebidamente, ¿no? Entonces, esos 21.000 soles, dice la sentencia, debe ser devuelta porque ese monto se depositó a nombre del sentenciado y por ende debe devolverse. Lo que no tomó en cuenta el juzgado es que ese dinero el señor nunca lo negó. Dijo es de la municipalidad. Pese a eso, se sentenció. Obviamente esto fue materia de recurso de apelación, ¿no? El procurador público de la municipalidad apeló en el extremo de la reparación civil y el sentenciado también y solicitó pues que sea revocada, ¿no? Entonces, con esos parámetros vamos acercando un poco más cuál es el punto central, el problema de la discusión de fondo de este caso real, ¿no? Hay un dinero, no, hay un ingreso anual por exactamente 9 meses, se dice se devuelve tanto, no se sustenta, hay un dinero efectivo en un banco y el resto no existe. Imputan delito de peculado, lo sentencian por el delito de peculado, primer párrafo, entonces ya vamos más o menos analizando cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué luego entonces dijo, no, investíguese de nuevo? ¿Qué podría haber pasado para decir que ello ocurra así? Para decir, regrese esa etapa de investigación. Puede ser una pericia, ¿no? Puede haber testigos. ¿Qué pudo faltar? ¿Qué le faltó al fiscal para formalizar la investigación? Lo que, claro, el fiscal hizo es acusar directamente, ¿no? Directo se fue a la etapa intermedia. Entonces, ¿qué es lo que posiblemente pudo haberse hecho en etapa de formalización y no se hizo? Como repito, esta sentencia fue materia de apelación. La sala, ¿no?, de Camaná, provincia de Camaná, esa es la provincia, declaró nula la sentencia, ¿no? Insubsistente el juicio oral
y dispuso que previamente se ordene la realización de una pericia contable. Eso es, digamos, el problema, el problema central. No hubo una pericia para determinar cuántos realmente fue el ingreso, cuánto realmente fue el egreso de esos 21.000 soles que estaban en el banco. Simplemente por eso les decía, era una operación matemática, simple. Solamente restábamos la diferencia, esa diferencia lo dividíamos en dos, la primera mitad estaba en el banco, los 21.000 soles, y la otra mitad no existía. Como no existía, Fiscalía dijo, no, el señor se apropió y no sustentó además con documentos idóneos. Entonces, ¿qué dijo la sala? Falta una pericia contable. No, que es en buena cuenta lo que Fiscalía debió hacerse como acto de investigación, pues, en la etapa de formalización, ¿no? Y no lo hizo, solamente estuvo seguro ya que con lo que tenía, el señor era responsable por el delito de peculado. Pero tanto es así el error de Fiscalía que ustedes recuerdan la imputación o la acusación que hizo. Primero me voy por el segundo párrafo y dice la Fiscalía, en caso no se acredite que no pase las 10 UITs, bueno, pues alternativamente acuso por el primer párrafo del delito de peculado. Entonces, si esto es un problema de cálculo, entonces, ¿cómo es posible que no tengas convicción respecto al monto de que si pasa o no pasa las UITs? Eso se supone que debería fijarse en etapa de investigación. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la sala? Carece de información documentada sobre los montos de ingresos y egresos, ¿no? Dio por cierto, dice el colegiado, dice la sala, perdón, que el juzgado dio por cierto que el acusado depositó 21.000 soles a su cuenta personal. Afirmó que solo faltaban 19.000 soles, sin embargo, no consideró que esa cuenta no estaba a nombre de la municipalidad. Eso fue un problema gravísimo, porque recuerden ustedes que esa cuenta se abrió a nombre del señor, del alcalde, no se abrió a nombre de la municipalidad. Pero claro, el señor dijo, no, está mi nombre, pero ese dinero es de la municipalidad. Pero el juzgado, primera instancia, dijo, no, ese dinero de 21.000 soles que depositó a su cuenta personal, pensaba que estaba a nombre de la municipalidad. Entonces la sala dijo, eso es imposible, ese dinero es de él. En buena cuenta, no faltarían la mitad de los 40.000 soles, sino faltaban en realidad la diferencia de los 87.000, de los 47 que supuestamente gastó, faltaba algo de 48.000 soles y no faltaban 21.000. Fue un error gravísimo lo que pasó acá. Entonces, la sala dijo, no puede ser posible, pues, que simplemente se diga o sea, no consideró que esa cuenta no estaba a nombre de la municipalidad. No, entonces, ese dinero es de él, no es de la municipalidad. Falta dinero en todo caso. Bueno, ¿qué dijo la sala? No se presentaron documentos para elaborar la pericia contable, para ver el real ingreso, egreso, saldo y faltante del 2003. Por ejemplo, extractos bancarios de las cuentas abiertas a nombre de la municipalidad, recibos de ingresos a caja que sustenten los ingresos en el periodo de enero a abril del año 2014, acuerdo del Consejo sobre la decisión, ojo, de abrir una cuenta no abrir una cuenta a nombre del municipio, porque claro, porque la discusión era, ¿no? Esa cuenta que se abrió en el banco de crédito estaba a nombre de él, pero el señor dijo que es el dinero, que es mi cuenta, pero el dinero es de la municipalidad. El juzgado dijo, no, porque está tu nombre, ese dinero es tuyo. Entonces, lo que falta a la municipalidad es la mitad completa, 48.000 soles aproximadamente. Entonces, ¿qué dijo la sala que faltaba como investigación? Acuerdo del consejo para ver si la municipalidad decidió aperturar una cuenta. No había. Informe sobre el destino de los ingresos. Documentación sustentadora de gastos, libro de cajas y bancos. Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿no? En este momento, en realidad faltaba realizar diversos actos de investigación en etapa de investigación formalizada. ¿Cómo fue? Ustedes pueden ver, ¿no? Lo que hizo Fiscalía al momento de requerir una acusación directa, ¿no? Y eso es lo que justamente... Y luego al final la Corte Suprema va a ver cómo dijo, ¿no? Esos problemas, y lo repito, estos problemas fueron y se evidenciaron cuando en la calificación jurídica.
o el segundo párrafo o el primer párrafo, ante una situación en concreto de un monto, que claro, no se tenía porque no había una pericia real. Aquí viene el segundo juicio, ¿no? El primer juicio termina, ¿no? Dice, el primer juicio solamente, ojo, ojo, la sala declaró insubsistente el juicio oral. Que claro, eso es obviamente posible, ¿no? Vicio de nulidad. Entonces ordena que se lleve a cabo otro juicio. Pero, ¿qué es lo más importante? Se lleve a cabo una pericia contable, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurrió con el segundo juicio. El primer juzgado penal colegiado supraprovincial absolvió a Gerardo Pastor de la acusación y dispuso que pague una reparación civil de los 21.000 soles, el monto básicamente que había depositado al Banco de Crédito. El primer juicio fue condenado, ¿no es cierto? En este segundo juicio fue absuelto. La situación cambió. ¿Cuáles fueron los fundamentos? ¿Por qué lo absolvieron? ¿Por qué el juzgado cambió de decisión? Vamos a ver. Dice, ojo, y esto me parece también importante, digamos, comentarlo, ¿no? El acusado tuvo el deber funcional de vigilar y cuidar los fondos públicos del municipio, como todo funcionario, ¿no? Lo conservaba bajo su custodia directa e incluso guardaba en bolsas en su casa. Esa era la forma como administraba el dinero, ¿no? Que no se hayan, dice el juzgado, que no se hayan presentado dichos documentos no implica necesariamente que no se hayan efectuado los gastos de la municipalidad, ni tampoco significa una apropiación en provecho propio. Interesante para discutirlo, ¿no? Porque es una forma como el juzgado piensa, razona. Dice, no, el hecho de que no hay documentos que sustenten no implica que el señor se ha apropiado el dinero. O sea, sí lo devolvió en buena cuenta, nos está diciendo. Eso fue lo que dijo el juzgado. No se acreditó, dice, que el propósito de apropiarse de la suma de dinero, sino con la finalidad de custodiarlo. Porque como les digo, el señor, claro, alegó que tanto el dinero que estaba en su casa era de la municipalidad y el dinero que estaba en el banco también era. Entonces, como la pena, según el Código Penal, artículo 92, por ahí me parece, implica que la pena necesariamente tiene una reparación civil, ¿no? Entonces, si al señor, ese es otro tema a discutir también, la que en su momento también yo expuse sobre no estar de acuerdo, ¿no? Y perdóneme que tal vez me pueda una pequeña brecha salir en ese sentido, porque claro, al señor lo absuelven, ¿no? El señor lo absuelve, le imponen una reparación civil, por ejemplo, ¿no? Pero claro, sé que por ahí hay un artículo del Código Procesal que pese al sobreseimiento, inclusive la sentencia absolutoria, es posible una reparación civil. Pero bueno, es una discusión. Y claro, obviamente, pues uno no puede estar de acuerdo con una situación así, ¿no? Si se supone que a uno lo absuelven, ¿no? Lo que pasa es que el fundamento de pagar una reparación civil dicen que hay un daño material. Un daño puede ser, por ejemplo, un homicidio culposo que se absuelve, por ejemplo, ¿no? Una vez es cierto, muchos años se tuvo un caso sobre un homicidio culposo de un obstetra que causó la muerte, según fiscalía, a una madre, inclusive falleció el menor, el, que no sé varios nombres, pero el bebé, fallecieron. Fiscalía no pudo acreditar cuál es el, porque era un tipo penal en blanco, recuerden, no era un homicidio culposo, no supo explicar, no supo sustentar cuál era la regla de profesión que habría infringido, que no habría el médico, el obstetra, no habría que habría vulnerado. El juzgado, obviamente, el unipersonal declaró, le absolvió, sin embargo, le impuso una reparación civil, ¿no? Entonces, el fundamento es eso, ¿no? Que hay un daño que hay que reparar, pero uno es absuelto porque es inocente, y cuando uno es absuelto, y por más tipo penal en blanco que sea, no, y no se cumplen todos los elementos del delito, uno pues simplemente es inocente. ¿Por qué tendría que pagarse una reparación? Pero bueno, acá ocurrió una situación igual, ¿no? Se absolvió al señor Pastor,
del alcalde y se dispuso una reparación civil. El señor obviamente no se quedó de brazos cruzados, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Antes que eso, ¿qué dijo el juzgado para absolverlo, ¿no? Vamos a ver. El acusado, ¿dónde estamos? A ver. Segundo juicio. Exacto. El juzgado, claro, dijo que pues que no se hayan presentado dichos documentos no implica necesariamente que no se hayan efectuado. Básicamente le dijo que, que era la forma, que lo que hizo el señor el alcalde era la forma correcta de, ojo, deber funcional de vigilar y cuidar los fondos públicos del municipio, ya sea guardándolos en su casa o ya sea guardándoles en un banco a nombre y a cuenta de mismo, ¿no? La sala, ¿no? Esto fue apelado, la fiscalía apeló la sentencia, obviamente, dijo, ¿cómo es posible? Instó la nulidad. Y el acusado también apeló en el extremo, obviamente, de la reparación civil. A ver, segundo juicio, seguimos. La sala, nuevamente la sala, declaró nula, y aquí viene el problema. Ya llegamos, en todo caso, al problema, al fondo del asunto. La misma sala, en este segundo juicio, la sala ya había dicho anteriormente, ¿no? Realícese una pericia contable y no se realizó. Se absolvió con otros fundamentos, hicieron caso omiso a lo que dijo la sala y en este momento la sala amplía su posición. Declara nula la sentencia, insubsistente el juicio oral y la etapa intermedia, improcedente la acusación directa, así como ordenó que la fiscalía cumpla con disponer lo que corresponde. Y no solamente esto, lo más grave que me parece a mí es que ordenó a que el actor civil se constituya formalmente. Es decir, estábamos en juicio, o en los dos juicios, con un agraviado que no se había constituido un actor civil. Ojo con eso. Y en esta instancia, Sala también dijo, ¿no? Aparte de realizarse investigaciones, constitúyase el actor civil como corresponda, pese a que eso también es una etapa ya precluida en el Código Procesal Penal, ¿no? Solamente cuando se formaliza la investigación. Pero bueno, ¿cuáles fueron los fundamentos de esta sala, la misma sala, dijo, ¿no? El acuo incurrió en causal de nulidad por motivación insuficiente, dice. Lo que dijo, ¿no? La falta de documentos no implica necesariamente que no se hayan efectuado gastos en la municipalidad, como tampoco puede significar que se haya producido una apropiación en provecho del acusado. Esto es lo que dijo el juzgado. Entonces, este fundamento dice la sala que es una motivación insuficiente. Le está respondiendo, obviamente. ¿Por qué? No acredita cuánto fue el gasto efectivo y que la pericia contable es insuficiente. Se realizó solo con boletas y recibos de gasto. Para que la pericia justifique los ingresos, egresos, saldos y faltantes, deberá ser elaborada por un perito especializado, el cual nunca ocurrió. Y aquí lo que decía, ¿no? Justamente por eso se ordenó que se realice dicha prueba, pero sin expresión de causa no se cumplió. Entonces, es como que no les digan, ¿sabes qué? Haz algo y al final no lo haces. Simplemente sin expresión de causa no se cumple. Además, el juzgado, según la sala, incurrió en causal nulidad por inmotivación insuficiente el hecho de decir, pues no es posible de que porque eh, de que no hay documentos que sustenten esos gastos, no implica de que se apropió, ¿no? Eso dice la sala. Aparte de eso, también dice que el juzgado incurrió en una motivación incongruente. ¿Por qué? Al afirmar que el acusado aceptó haber depositado 21.000 soles a su cuenta personal para solo custodiarlo. Sin embargo, dispuso la restitución del dinero depositado como parte de la reparación. Eso también es obvio, ¿no? ¿Cómo es posible que si se dice que ese dinero no es mío, es de la municipalidad, ahí está el dinero, pero está mi nombre, es de la municipalidad, luego me exigen pagar una reparación civil por el mismo monto? Como si esa plata sería pues lo apropiado, ¿no? Cuando se está. Eso la sala dice es una motivación incongruente, el cual en ese sentido, obviamente, yo me encuentro de acuerdo. Y acá está el problema, eh,
de la clase. Dice, debe extenderse la nulidad de todo lo actuado. Tiene la finalidad de realizar una adecuada investigación fiscal, formalizar la investigación para que se realicen actos de indagación. Y ojo con eso, con lo que les dije, se incorpore correctamente al actor civil y otros que se consideren pertinentes. Entonces, habíamos estado conversando por esto, ¿no? Lo que ordenó ahora la sala es que volvamos a la etapa 1, investigación preparatoria. Salteamos la etapa intermedia, salteamos el juicio oral. Entonces, todo este análisis, este problema, esta discusión se desarrolló solamente en instancias pues de primera y segunda, ¿no? Discusión eh, racionales y no entre jueces de primera y segunda instancia. Mucho se dice que a veces tres cabezas piensan mejor que uno, ¿no? Eso objetivamente lo puede decir que no siempre es correcto, ¿no? Nuevamente siempre recuerdo al profesor Giovanni Priori Posada, habla de la falibilidad humana, ¿no? Somos seres humanos. Por más que seamos tres, cinco, seis, es posible que podamos fallar. Por eso, obviamente, existen instancias superiores, ¿no? La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, que obviamente ellos también, al ser más personas, son 6, 7 magistrados, jueces y magistrados del Tribunal Constitucional, tampoco garantiza, pues, obviamente, una jurisprudencia, una decisión correcta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, en muchos casos de la justicia ordinaria, se van al TC y el TC termina diciendo lo que han hecho Corte Suprema está mal. Si tenemos un ejemplo, recordemos lo que sacó un acuerdo plenario, una casación vinculante del lavado de activos, recordarán ustedes hace años, la que era ponente el juez Pariachi, ¿no? Que está hoy en día investigado, ¿no? Está fuera del país, sobre el delito fuente, ¿no? Perdónenme citar estas cosas, me parece muy importante, sobre todo enfocarnos en el hecho de que eh, por más que tres cabezas piensen mejor que uno, eso está bien, eso está correcto, el cual no es así, ¿no? Se dijo que no, el delito fuente de fiscalía debe probar el delito fuente. Y luego dijeron, no, que cómo es posible, que eso causa impunidad. Eso se dejó sin efecto por un acuerdo plenario. Entonces, no que jueces mediante una casación por ser jueces supremos, y ni siquiera superiores, supremos, piensan mejor que otros. Entonces, eso se dejó sin efecto. Pues, finalmente se emitió el acuerdo plenario, la sentencia plenaria 1/2017 sobre el lavado de activos. Pero bueno, lo mismo acá. Jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia, la sala en este caso no le hicieron caso en la primera vez, en la segunda vez se amplió su decisión. ¿Cuál fue esa ampliación de decisión? Insubsistente el juicio oral y la etapa intermedia, improcedente la acusación directa, así como ordenó que la fiscalía cumpla con disponer con lo que corresponde. Y además dice, se incorpora el actor civil y otros que consideren pertinentes. Obviamente esta situación pues no quedó ahí, no tuvo que desarrollarse en última instancia, ¿no? Al menos en la justicia ordinaria nacional. Interpuso recurso de casación excepcional, invocó los motivos casacionales prescritos en los numerales 1 y 3 del artículo 429. Una de ellas fue la vulneración de las garantías de la presunción de inocencia y el debido proceso. ¿Cuáles fueron los fundamentos? Sencillo. Denunció que el juez dice, no puede, argumentos de la defensa, denunció que el juez no puede extender sus facultades al asumir el rol del Ministerio Público para subsanar sus deficiencias. En efecto lo fue, ¿no? Fue una deficiencia. No puede retrotraer el proceso hasta la etapa de investigación. No puede ordenar que se realicen actos de investigación, por ejemplo, la pericia contable, que eso era lo fundamental para determinar responsabilidad en este caso. No puede pedir que se constituya correctamente el actor civil. Esos fundamentos consideraba que afectaban la presunción de inocencia y el debido proceso.
El debido proceso, como les expliqué hace un momento, los fundamentos, implica el plazo razonable. Si toda esta investigación demoró años y luego esto se declare nulo y vuelve atrás, estás investigando una persona, ¿no? que de por sí genera estrés, genera incertidumbre, una situación así, ¿no? Entonces, el plazo razonable, el debido proceso se estaría afectando. La eficacia de la serie procedimental, lo que les comentaba en un inicio. Entonces, vulneración de las garantías de la presunción de inocencia y el debido proceso. Fundamento. Transgresión del principio de preclusión. Eso también fue un fundamento. Ojo. Transgresión del principio de preclusión, dice, por haberse declarado la nulidad del juicio y la etapa intermedia. Propuso, y eso también generó interesante razonamiento para que luego la Corte Suprema resuelva, ¿no? Propuso como doctrina jurisprudencial que se determine, dice, los alcances de la nulidad del juicio oral y la etapa intermedia, así como sobre si la sala penal superior se encuentra en la potestad de retrotraer hasta la etapa de investigación, ordenar la actuación de actos de investigación, disponer la formalización de la investigación y la constitución del actor civil. En buena cuenta, propuso a la Corte Suprema resolver si toda esta situación estuvo correcta o estaba totalmente equivocado lo que hizo la sala, ¿no? Vamos a ver finalmente qué dijo la Corte Suprema, qué dijeron los jueces. En un primer momento, dice, la Corte Suprema señaló lo siguiente, ¿no? Analizando todos los antecedentes, lo que pasó en primera y segunda instancia. Es posible retrotraer el proceso penal hasta el momento en que se generó el vicio estructural determinante. Debe ponderarse de acuerdo a cada caso en concreto, ponderando principios y situaciones que permitan concluir en un resultado no nulificante. Lo que en buena cuenta la Corte Suprema dice, es posible retrotraer, pero eso que sea en la medida final, en última instancia. Hay que, hay que procurar, en la medida que sea posible, no declararlo nulo. Claro, dice, solamente cuando se genera el vicio estructural determinante. Inclusive dice, debe ponderarse principios, cada caso en concreto. Este tribunal advierte que la pericia practicada, dice, no determinó de forma exacta el monto que el recurrente se habría apropiado. Los informes periciales no pueden determinar en estricto la conducta típica. En segunda instancia se concluyó que la pericia resultaba insuficiente. Y yo aquí voy, obviamente tengo una opinión totalmente propia, le he analizado el caso. Dice la Corte Suprema, primero da una posición, ¿no? Dice, en la medida de lo posible eviten que situaciones así sean declaradas nulas. Solo en el peor de los extremos debe ponderarse principios y situaciones. Pero además dice que en el caso en concreto, dice que advierta la pericia practicada no determinó de forma exacta el monto en que el recurrente, dice, no pueden determinar en estricto la conducta típica. Eso sencillamente debió generarse una absolución, ¿no? Como ocurrió en segunda instancia. Pero claro, vamos a ver que eso dice la Corte Suprema, ordenó que simplemente se lleve a cabo una nueva pericia. O sea, no fue posible absolverse a una persona por atípico un hecho. Eso es lo que nos está diciendo. En la medida de lo posible, como dé lugar, realícese una pericia contable. Y además dice que la pericia que se había realizado, que no era una pericia en realidad, era un análisis de boletas y sumatorias que se hizo en la municipalidad, resultaba insuficiente. Debió absolverse, debió confirmar la Corte Suprema, ¿no? Pero no lo hizo. Entonces, eso también me parece un problema grave, ¿no? Situaciones que siempre vemos y cuando analizamos jurisprudencia de esta naturaleza, por hechos atípicos o por pruebas insuficientes, a veces se declaran nulo. Eso no es correcto desde mi punto de vista, ¿no? Porque lo que se llega a juicio y lo que con lo que se tenga en juicio, el juez debe resolver. Si es así, es atípico, es atípico. Y por eso me refería que a veces es imposible, no puede ser que se lleven a cabo pericias de oficio, ¿no? Que si bien pueden ser pedido de parte, el juez también lo puede hacer eh, de motu propio, ¿no? Entonces, eso genera obviamente afectación. Para eso existe una investigación, para eso está Fiscalía, para eso tiene todas las herramientas que el Estado le da para que investigue en el plazo, en el tiempo que la ley lo establece.
tiene todo el tiempo disponible, puede ampliar si gusta, pero claro, no es el único caso. Tiene infinidades de casos, pero cada caso no tiene que ser, digamos, eh, analizado de acuerdo o analizado o de acuerdo a situaciones que dependan de otros casos. Eso no puede ser posible, ¿no? Eh, unos breves segundos, mientras enchufo el cargador, por favor. Ok, entonces, eso es lo que dijo la Corte Suprema en este caso, aunque no dijo todo, por si acaso, que todavía no he terminado en ese sentido. ¿Qué más dijo la Corte Suprema? Primer punto, sobre la decisión nulificante del juicio oral, dice. La Corte Suprema señala que no usurpó el deber de la carga de la prueba del titular de la acción penal. Tampoco se evidencia infracción al principio de preclusión la decisión nulificante de la sentencia condenatoria, por tanto, debe ratificarse. Ojo, solamente sobre la decisión nulificante del juicio oral. Recuerden que la sala había decidido que el caso vaya hasta investigación. Ahora, sobre la insubsistencia de la etapa intermedia, improcedencia de la acusación directa y la orden de la Fiscalía para que cumpla con disponer con lo que corresponda, la acusación dice no cumplió con los requisitos legales. Tal imprecisión se originó por haberse sustentado en el informe pericial contable. A eso es lo que le refería, ¿no? Pese a eso, Fiscalía no estuvo seguro si era mayor a 10 UITs o menor a 10 UITs. Pero de por sí la Corte Suprema dijo, con los fundamentos anteriores, que es posible retrotraer el proceso penal, pero para ello debe ponderarse de acuerdo a cada caso concreto. Pero dice cuando se generó el vicio estructural determinante. El Código Procesal Penal, ustedes lo han podido ver, es claro cuando refiere, ¿no? La declaración de nulidad dice, no se podrá retraer el proceso a etapas ya precluidas. La pregunta es, ¿ese vicio estructural debe realizarse dentro de la subetapa o no importa que sean etapas ya precluidas? Ese es el análisis que hace la Corte Suprema en este caso sobre la decisión nulificante del juicio oral, ¿no? ¿Qué más dice la Corte Suprema? Motivo adicional de la falencia de la acusación directa. ¿Por qué? Porque había una imputación principal y una imputación alternativa. Subsanó la imputación por escrito y subsanó la imputación en audiencia. Retiró el delito de apropiación ilícita y se quedó por el delito de peculado. Entonces, todas esas situaciones no debieron ocurrir si es que se hubiera llevado a cabo la pericia que en su momento se le ordenó y que sin causa, sin motivo, sin expresión de causa, como dice la sala, se hizo caso, ¿no? Entonces, acá está la respuesta al caso. Con la decisión de la sala, dice, ha vulnerado el principio de preclusión. La prohibición de la dilación indebida, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, se basan en el respeto a la seguridad jurídica, necesidad de una pronta decisión del conflicto penal, cuyo contenido es tutelado por la garantía del debido proceso. En buena cuenta, o en resumen, lo que la Corte Suprema dice es lo siguiente, ¿no? La decisión de declarar nulo el juicio, insubsistente el mismo, está bien, no hay ningún problema. Inclusive que se lleve a cabo la pericia, está bien, prueba de oficio, no hay ningún problema, correcto. Pero la decisión, dice la Corte Suprema, de declarar improcedente la acusación directa, llevarse a cabo investigación, retrotraer el proceso a la etapa de investigación, eso vulnera el principio de preclusión. En respuestas, si analizamos bien, es una respuesta tal vez que no viene a ser nueva, ¿no? Porque, claro, si en este caso se había retrotraído el proceso a la etapa intermedia, a la etapa de investigación, eso ya el código lo señalaba, ¿no? Eso no se puede hacer. En tal caso, lo que debió ocurrirse es, como se absolvió la Corte Suprema, también debió absolverlo, pero no dice, solamente es válido el juicio oral. Con eso el juez no se extralimitó, está bien, está dentro de sus facultades,
O sea, pese a que dice que es atípico, pese a que dice que es insubsistente, realices una pericia, ¿no? Entonces, problema, problema grande en este caso. Y aquí también está lo más importante, un fundamento que no lo aplica al caso, por si acaso. Yo acabo de decir, ¿no? No es una respuesta nueva, pero la Corte Suprema dice lo siguiente. Aun cuando las etapas procesales, dice, hayan precluido, siempre deberá ponderarse la afectación generada en el entorno jurídico de las partes, como consecuencia de la inobservancia del contenido esencial de los derechos fundamentales. En buena cuenta, ninguna regla es de carácter absoluto. Entonces, todo lo que dice el código del artículo 154, que por más que hayan pasado etapas es imposible, la Corte Suprema dice, aun cuando las etapas hayan precluido, si es posible retrotraer, porque ninguna regla es de carácter absoluto. Y en este caso, ¿qué ocurrió? Se regresaron etapas, pero no lo aplica al caso. Claro, en esta situación no le convenía al acusado, pero con esta jurisprudencia, en otros casos sí puede afectar, ¿no? Porque si al señor, por ejemplo, al investigado, en este caso, no le convendría que esta situación, con este fundamento de la Corte Suprema, se retrotraigan a procesos que ya están, a etapas que ya están precluidos, afectando los derechos, y los derechos fundamentales son eso se debe resolver en juicio, por más que haya falta de investigación, lo que debe ser absuelto, pero no, la Corte Suprema dijo, en este caso, débese a cabo nueva pericia contable, porque la decisión de declarar nulo el juicio es correcta. Entonces, la pregunta era al inicio, ¿no? ¿Cuáles eran la excepción al principio de preclusión en el proceso penal? La regla digo, con esta jurisprudencia, que en etapas precluidas es imposible, pero en este caso, las etapas han precluido, se regresan y la Corte Suprema dice, aunque eso pase, es posible regresar, pero no las aplica. Solamente aplica una parte, la decisión de llevarse a cabo nuevo juicio oral. Un plus, antes pueden ver otros casos, ¿no? Pueden desarrollar, por ejemplo, dice, ¿se puede solicitar prisión preventiva solo durante la etapa intermedia? Pregunta, ¿no? La prisión preventiva, una vez se formaliza en etapa de formalización. Durante la etapa intermedia es un tema que también tiene que ver con el tema de la preclusión. Procede requerimiento de prisión preventiva en juicio oral. Ahora ya pasa a otra etapa más, juicio oral. ¿Qué más? Pueden plantearse excepciones en etapa de juzgamiento. Otro problema, ¿no? Que también tiene que ver con el principio de preclusión. O si esto es posible de ser nulo, si el juez lo da por válido. Y sobre este tema, sobre el tema de la excepción, si bien es cierto, esto es en etapa de juzgamiento, ustedes lo pueden analizar. Los traigo ahí para su estudio y complementar quizás otros razonamientos de la Corte Suprema. Inclusive un pleno dice, ¿no? En etapa intermedia o de juzgamiento, ¿es posible retrotraer el proceso a los actos de investigación? Ahí tienen la respuesta, ¿no? Pero me quiero quedar con el cuarto punto. Principio de preclusión. ¿Pueden plantearse excepciones en etapa de juzgamiento? En etapa de juzgamiento. Pero en este caso, como plus que yo les traía, que yo les comenté al inicio de la clase, la ponencia, viene un conflicto entre normas. El artículo 7, porque la cuestión prejudicial es un medio técnico de defensa. Entonces, el artículo 7.2 del Código Procesal Penal versus el artículo 350 del Código, pues si ustedes tienen el código, si pueden obviamente seguir esa lectura para poder entendernos mejor, ¿no? ¿Qué dice el artículo 7.2 del Código Procesal Penal? La cuestión previa y las excepciones, dice, también se pueden deducir durante la etapa intermedia, en la oportunidad fijada por ley. Pero no solo debemos leer el artículo 7, numeral 2, sin leer el fundamento 1, el inciso número 1, porque al ser un medio técnico de defensa, tanto la cuestión prejudicial, las excepciones, ¿no? El artículo 7 nos habla de la oportunidad, es en qué momento podemos plantear un medio técnico de defensa.
Pero ojo con lo que dice el primer párrafo. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones, dice, ojo, se plantean una vez que el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias o al contestar la querella ante el juez y resolverán necesariamente antes de culminar la etapa intermedia. Es decir, cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones pueden plantearse durante la etapa de investigación formalizada, ¿no? Necesariamente antes de culminar la etapa intermedia. Pero ¿qué pasa con el numeral 2? El problema que les traigo a colación. La cuestión previa, dice, y las excepciones también se pueden deducir durante la etapa, durante la etapa intermedia. Es decir, si primero me dices que solamente en etapa de investigación preparatoria y luego me dices que en etapa de intermedia también, pero ojo, no los tres, sino solamente dos, la cuestión previa y las excepciones. Y la pregunta, ¿y la cuestión prejudicial? Deja de lado. El artículo, claro, porque si no ya no existiría pues este segundo párrafo, ¿no? O el numeral 2. Primero dice que solamente en etapa de investigación preparatoria, luego lo amplía a la etapa intermedia, excepto, salvo la cuestión prejudicial. Pero, por eso le pongo un versus, vayamos al artículo 350, a lo que dice el Código Procesal Penal. Numeral 1. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales en el plazo de 10 días. Estos podrán. Numeral B. Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos. Dice excepciones y otros medios de defensa. Valgan verdades la cuestión previa y la cuestión prejudicial. Hay un conflicto, evidentemente, entre el artículo 7 y el artículo 350. El artículo 7 me prohíbe la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial en etapa intermedia, según ese artículo, y el artículo 350 propio de la etapa intermedia sí me permite. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con lo uno o con lo otro? Vamos a ver la respuesta. Yo había tenido, eh, perdónenme que le cite la respuesta, no puede quedar esto al vacío. Es la casación 79-2020-1. ¿Ya? Esta casación responde a este conflicto de norma. Dice, la cuestión prejudicial es el único medio de defensa que no se presenta en etapa intermedia. O sea, ratificando lo que dice el artículo 7.2 del Código Procesal Penal, pese a que el artículo 350 sí lo habilita, porque dice deducir excepciones y otros medios de defensa. No dice esto sí, esto no. Esa jurisprudencia señala que, ustedes lo van a leer, que solo ese medio técnico de defensa en etapa intermedia es imposible. ¿Por qué? Tiene que fundamentarlo la Corte Suprema, explica, ¿no? Hay un principio de especialidad, ¿no? Y el principio de especialidad, según la Corte Suprema, desplaza a la norma general. Textualmente el artículo 7.2, solamente la cuestión previa y la cuestión prejudicial, perdón, las excepciones, se pueden plantear en etapa intermedia. Cierra la posibilidad de que presentes esta cuestión prejudicial en etapa intermedia. Ante un caso en concreto, nos encontramos, ¿no? Si asumimos una defensa y se nos ocurre presentar en etapa intermedia en el caso en que nos encontremos una cuestión. Y bueno, la Corte Suprema dice que eso es imposible. ¿Eso limita que se presente? No, el juez debe resolver, más aún que esa jurisprudencia no es vinculante. Pero les traigo obviamente para que puedan también poder discutirlo en su momento que ustedes consideren pertinente, que no está muy alejado del principio de tema de la preclusión. Respuesta. ¿Existen excepciones al principio de preclusión en el proceso penal? Como les dije, la preclusión es una etapa, es una regla, ¿no? Las excepciones es posible retrotraer el proceso penal hasta el momento en que se generó el vicio estructural determinante. Puede ser dentro de la etapa o puede ser aún superado o aún terminado la etapa. Solo se retrotrae hasta el momento en que se generó el vicio estructural, dice, determinante. ¿Qué más?
Otra excepción, cuando se presentan irregularidades estructurales determinantes de su ineficacia. Tercero, cuando el acto procesal judicial padece de una falta de aptitud para producir los efectos, es decir, se presenta un vicio o defecto que se lo impide y es causa de su invalidez. ¿Qué más? Aun cuando las etapas procesales hayan precluido, siempre deberá ponderarse la afectación como consecuencia de la inobservancia del contenido esencial de los derechos fundamentales. Esto es básicamente la respuesta central, ¿no? Por eso digo, ya sea dentro de la etapa o ya sea, pese a que el código lo niega, haber terminado una etapa es posible, dice la Corte Suprema, cuando se inobservan los derechos fundamentales. Pero recuerden ustedes, cuando dije, y cito a la Corte Suprema, cuando señaló, pero en la medida de lo posible eviten declarar nulidad. Siempre, solo y solo sí cuando afectan derechos fundamentales, bueno, pues es posible retrotraer el proceso pese a que la etapa ya ha terminado. Quiero concluir este momento con unas breves conclusiones, ¿no? De manera general. El proceso penal se va desarrollando por etapas, de modo que si se supera una, se pasa a la siguiente y no existe posibilidad de retroceder. Dos, una conclusión pues también discutible, ¿no? El sujeto procesal que tiene una facultad legal y no la ejerce en el tiempo que tuvo para hacerlo, pierde la misma. Doctrina. La preclusión determina el inicio y fin de las fases. Está esencialmente vinculado al desarrollo progresivo y continuo del contradictorio procesal. Finalmente, debe ponderarse de acuerdo a las circunstancias de cada caso en concreto, ponderando principios y situaciones que permitan concluir en un resultado no nulificante. Finalmente, el principio de preclusión, nunca se olviden, reside en los fundamentos del debido proceso y en la seguridad jurídica. Entonces, podemos decir que entonces la preclusión, me quedo en todo caso con lo que dice la Corte Suprema. Ninguna regla es de carácter absoluto. Y el principio de preclusión, menos. En eso, estimados amigos, les agradezco por su tiempo y obviamente estoy presto para cualquier consulta que pueda haber, ¿no? Gracias, doctor Rosales, también por haberme escuchado en este momento. Muchísimas gracias, doctor Brolin Aguilar, muy amable. Realmente bastante interesante lo que usted nos ha comentado en relación precisamente con este principio de preclusión y las posibilidades de encontrar excepciones en el marco del proceso penal, ¿no? Realmente ha sido bastante claro durante la exposición y muy bien acompañado por las diapositivas que han servido para aclarar seguramente muchas de las ideas también que usted ha venido desarrollando a lo largo de su ponencia. En esta parte, de acuerdo con la dinámica, estimado doctor Aguilar, vamos a ver si existe alguna pregunta por parte de alguno de los presentes en esta tarde, luego de haber escuchado su exposición. Quisiera conocer si hay alguna pregunta, algún comentario en relación con el tema de la presentación del doctor Brolin Aguilar. Mientras eso, yo quisiera partir, estimado Brolin, consultando, digamos, en el entorno de lo que has planteado tú, sobre el tema de la preclusión eh, y su conexión o su vinculación con el fin o con los fines del proceso penal, ¿no? Porque uno bien podría decir que la preclusión representaría de repente una suerte de limitación a alcanzar, por ejemplo, en caso se mantuviese esta idea, alcanzar la verdad, ¿no? En la medida que la preclusión existe, podría darse el caso de que se limiten ciertas actividades, por ejemplo, probatorias, y de esa manera se tornaría inalcanzable la verdad siempre y cuando ese fuera el fin del proceso penal que nosotros pretenderíamos defender, ¿no? Entonces,
¿Cómo se acomoda este principio de preclusión en relación con el fin o los fines del proceso penal? Gracias, doctor. Muy interesante esa pregunta porque lo que digamos, tratamos de analizar con esa pregunta es ponderar derechos, ¿no? Es cierto, lo que usted dice es muy cierto. Con esa preclusión se permitiría, ¿no? En caso se llegue a absolver o condenar a una persona retrotrayendo el proceso. Eso es posible, claro, y con eso evidentemente alcanzaríamos a llegar a la verdad. Entonces, por un lado, siendo posible esto, tendríamos un primer derecho, ¿no? El derecho a la verdad, que básicamente se le asiste sobre todo a la parte agraviada, ¿no? Y del otro lado, también yo me quedaría con muchos derechos. Es decir, si por un lado tenemos el derecho a la verdad, que claro, y válidamente es posible, pero también del otro lado de la orilla del río tenemos al derecho, por ejemplo, a la presunción de inocencia, el derecho al plazo razonable, tendríamos el derecho a la libertad ambulatoria, en caso haya medidas de por medio. Entonces, si tomamos en cuenta en una situación así, y como dije hace poco en una audiencia, el derecho fundamental a la libertad ambulatoria, por ejemplo, debe, a mi juicio, perdón, ser superior, debe estar por encima del derecho o con los fines del proceso. Ni siquiera decir el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la presunción de inocencia, repito, el derecho al plazo razonable, no digo debe estar por encima del derecho a la verdad, sino por encima del derecho a los fines del proceso, porque también puede que haya otros fines, ¿no? Pero los que haya, a mi juicio, considero que estos fines, estos derechos para llegar a la verdad deben estar por debajo o deben ser superados por otros derechos que el investigado tiene, ¿no? Y lo que le repito son derechos, pues, más amplios y más que deben ser más respetados. Por eso considero que esa vinculación tendría que ser sopesado, analizado, proporcional, haciendo un test de proporcionalidad y sin duda alguna yo me quedo pues con esto último, ¿no? Y el derecho a la verdad simplemente quedaría a un lado. En, en la línea de lo que de la pregunta anterior, no sé si usted recordará, no sé si se le viene a la mente automáticamente, hace poco se planteó un asunto en relación, no sé si un problema, porque a veces en realidad los problemas no existen, sino más bien aparentemente el problema somos los que interpretamos la norma. En relación con la posibilidad de plantear excepciones, concretamente excepción de improcedencia de acción en etapa intermedia. Esto porque hay una norma que regula la etapa intermedia que aparentemente, en caso la excepción planteada en etapa intermedia sea declarada infundada, es decir, no sea amparada, no existiría la posibilidad de impugnar precisamente esa decisión planteada en esa etapa y en el uso de este mecanismo procesal. Eh, en su opinión, esto que el legislador lo ha planteado así, es decir, si te declaran infundada tu excepción de improcedencia de acción en etapa intermedia, pues no tienes la posibilidad de impugnarla. ¿Tendría algo que ver con el tema de la preclusión? Vale decir, el legislador podría pensar y decir, bueno, ya tuviste la oportunidad de plantear tu excepción en la etapa de formalización, ahí pudiste haberla discutido desde el punto de vista de un recurso impugnatorio. Ya en la etapa intermedia, tomando en cuenta la progresividad del proceso penal, ya es bastante complicado que, digamos, si vas a volver a plantear una excepción de improcedencia, encima quieres tener tu derecho tu derecho a la impugnación. Digamos, el principio de preclusión, en todo caso, jugaría algún rol dentro de esta situación en concreto. Gracias, doctor. También me llama la atención así una situación de esa naturaleza e interesante sobre todo, ¿no? En principio yo respondo que esa decisión de la Corte de limitar el derecho a recurrir a una resolución es inconstitucional, ¿no? Ya a la fecha existen varios comentarios, artículos
ponencias sobre ese problema, ¿no? Yo me quedo con el hecho de ser inconstitucional por afectación de derechos al investigado. Ahora, yendo con el tema de preclusión, el hecho de que hay dos posibilidades, ¿no? En etapa de formalización y en etapa de investigación. Considero que el hecho de que haya, perdón, ha habido una oportunidad en la etapa de formalización y luego otra en la etapa intermedia, no implica de que, bueno, pues tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste y luego ahora por eso te estoy limitando. Y más aún si se tiene en cuenta que esta limitación o esta prohibición de recurrir no es por eso, no es porque se dice ya tuviste la oportunidad y no lo hiciste, sino más bien por el hecho de que el proceso se entrampa, se queda y se dilata mucho y nunca se llega a juicio oral. Entonces, si eso es el fundamento de la Corte para decir de que el proceso debe llegar a juicio y no demorarnos muchísimo tiempo en apelación hasta la Corte Suprema, en etapa intermedia había una excepción de improcedencia de acción, entonces, y no se toma en cuenta de que, no, porque tuviste la oportunidad y no lo hiciste, entonces me queda claro que lo que dijo el legislador es básicamente lo siguiente, ¿no? Se plantea en la etapa de formalización, porque claro, esa es la tesis de la defensa, plantearlo, ¿no? El juez no te la acepta, vayamos a una etapa intermedia, más aún si las excepciones probablemente en etapa de investigación solamente sean, digamos, de carácter objetivo, ¿no? Más allá de que hay jurisprudencias que también se plantean lo subjetivo, pero entonces en la etapa, discutir lo subjetivo de una excepción en la etapa intermedia sería válido. Entonces, yo sí estoy seguro de que ese hecho de decir no afecta a ningún tema de la preclusión, porque si no se hizo en su momento y luego tiene la oportunidad de hacerlo en etapa intermedia, es porque, claro, el juez quizás te puede negar en un primer momento. Pero ahora el hecho de que no, porque repito y me quedo con esto para no explayarme más, la decisión de la Corte para decir que te restrinjo el derecho y no puedes apelar una excepción en etapa intermedia, es porque el proceso demora muchísimo, se dilata bastante. Entonces, como esto es un problema, que no es un problema en realidad, no podemos llegar a juicio. Entonces, hay que llegar lo más rápido a juicio y por eso te limito. Y no se toma en cuenta el hecho de que ya tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste. Entonces, yo más por eso considero, doctor, que esa situación es inconstitucional y nada tiene que ver aquí con el tema de preclusión. Correcto, muy bien. Permítame, doctor, que deje de compartir porque en esta parte ya de la dinámica corresponde básicamente pedirle a usted alguna reflexión final en relación con su ponencia para los que hemos podido escucharlo. Sí, doctor. Primero, ninguna regla es absoluto, ¿no? Como dice la Corte Suprema. Como también ningún derecho tampoco es ilimitado, es absoluto, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro. Pero obviamente hay que evaluar de acuerdo a caso en concreto, a cada caso en concreto, una situación si eso sería posible, ¿no? Respecto al tema de la preclusión, me parece importante a mí analizarlo y podría concluir de la siguiente manera, ¿no? Se ha creado un sistema con etapas para que se respeten y se lleven a cabo como tal, en investigación, en etapa intermedia y en juicio. Con eso también dejo por sentado que hay situaciones en las que no estoy de acuerdo y me ratifico, como digo, sobre todo con las pruebas de oficio, se llegan a juicio con hechos atípicos y finalmente te dicen, no el juicio, llévese a cabo nueva investigación. Ya pasó la etapa de investigación. Lo que corresponde al juez es absolverte, ¿no? Y si eres, y también llevo otra conclusión de este tema, y como les dije hace un momento, se absuelve, pues no hay nada que reparar, ¿no? Ningún daño que reparar porque eres inocente. Entonces estaríamos desconociendo la presunción de inocencia, ¿no? Porque dice, toda persona es inocente mientras que una resolución motivada te diga que eres culpable. Antes eres inocente. Y si esa resolución motivada te dice que eres inocente, no hay nada que reparar. Claro, hay un artículo que dice, ¿no? Las sentencias absolutorias no impiden el pago de una reparación civil por el daño, sobre todo civil y la discusión civil que se centra ahí, pero yo repito, eso no, y espero algún momento eso pueda ser tal vez reformado, no es un problema que ya viene de mucho tiempo atrás.
Y por último, el tema de la preclusión, sobre todo no desconocer, no dejar de lado los fundamentos, ¿no? Que con el solo hecho de decir, porque en etapas se tienen los fines y estos no se cumplen y luego si las haces, hay que respetarlo, ¿no? Hay un plazo razonable, hay una eficacia de la investigación que debe respetarse, hay los derechos de los investigados conexos que se están afectando, entonces y nuevamente me ratifico, los fines del proceso no deben estar por encima de derechos fundamentales de personas que están siendo investigadas por años, ¿no? Se imagina pues una investigación por 3 años, y luego se amplíe por 6 años, por 9 años inclusive, y luego diga no, otros 9 años más investigues. ¿Todo por qué? Por llegar a la verdad y para ver los fines del proceso. Eso no estoy de acuerdo, ¿no? Desde mi punto de vista, porque obviamente afectaría, como repito, los derechos, desde ya la presunción de inocencia de todo investigado. Se tiene que resolver en juicio con lo que está y con lo que se tiene. Si algo falta y no se hizo, responsabilidad única y exclusivamente del Ministerio Público. Y lo que corresponde en consecuencia es absolver. Por más el hecho horrendo, criminal, por más un hecho mediático que sea. Así, bueno, considero que debería ser. Sé que obviamente en la realidad dista mucho, pero nada tampoco me puede tal vez limitar quizás una situación así, poder expresar de esa forma, ¿no? Justamente para eso nos convoca una situación así, unos momentos así con ustedes para poder compartir las ideas de qué es de lo que eso se trata. Gracias, doctor. Y a todos también por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor Brolin Aguilar, estimado Brolin, muchísimas gracias por tu participación, has sido muy amable y esperamos poder contar contigo en una próxima oportunidad. A todos, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Permiso.